Traigo una palabra muy sencilla, pero creo que va a consolar a muchos de ustedes y al mismo tiempo animarlos. Porque creo que algunos de ustedes necesitan un poco de consolación del Señor en algunas áreas de su vida, pero al mismo tiempo ánimo y desafío en otras áreas de su vida. Así que bueno, estamos entrando a una temporada que a mí me encanta, que es la temporada navideña. Es una temporada donde como un montón. Ahora a final de año voy a ir a Colombia a visitar a mi familia y creo que voy a subir como 5 o 10 kilos, fácil voy a subir 5 o 10 kilos, así que estoy tranquilo. Por eso me ven vestido de negro para que no se vea mucho la barriga, pero aquí estamos. Y esta temporada navideña es hermosa, me encanta. Algo sucedió la semana pasada, si algunos de ustedes no lo saben, pero el domingo 1 de diciembre la Iglesia Global, y no me refiero a Hilson, sino la Iglesia con I mayúscula, comenzamos una temporada que se llama la temporada de Adviento o Advenimiento, que es una temporada donde nosotros esperamos la venida, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y teniendo eso en mente, entonces quiero que leamos un versículo que está en Mateo 1:18. Vamos a leer hasta el versículo 25, probablemente estén en las pantallas. Sabes que no veo las pantallas, así que me avisan si se ve bien. Bueno, versículo 18 dice lo siguiente: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Pobre José, ¿verdad? Pobre José. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Qué pasaje tan hermoso realmente. ¿Les parece si oramos para comenzar? Padre, gracias te damos por esta mañana y gracias te damos por la oportunidad que tenemos de juntarnos en tu nombre y alrededor de tu palabra, Señor. Oramos que el día de hoy nos hables, Señor, hables a nuestro corazón, que traigas conciliación, Señor, traigas consuelo a aquellas áreas de nuestra vida que necesitan consuelo, Señor, pero al mismo tiempo nos animes y nos desafíes, porque vienen muchas cosas por delante. Viene un año 2025 cargado de muchas bendiciones y queremos aferrarnos a lo que tú vas a hacer en nuestra vida, aquello nuevo que tú vas a hacer, Señor. Te damos gloria desde ya por lo que vas a hacer en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les comentaba, estamos en la temporada de Adviento, esta temporada donde estamos esperando la venida, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y esta temporada es hermosa porque nos preparamos en nuestro corazón, nos preparamos también físicamente. Algunos colocamos arbolitos, colocamos luces, cambiamos un poco cómo nuestra casa está decorada o adornada para poder esperar aquel día. Adviento son 23 días antes del día que nosotros conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y este tiempo a mí siempre me recuerda de una foto o un dibujo que yo vi hace unos cuantos años en Instagram de un pintor que se llama Scott Erickson. Creo que la imagen va a aparecer sí, aquí está, muy linda. Es una imagen donde vemos a un bebé acostadito y en una mano que le está limpiando la cola, ¿verdad? Parece que se hizo caca el bebé. Y es bien interesante porque nos dice en estas dos frasecitas, no sé si alcanza a verlo, dice Mighty God, que si lo traducimos al español vendría siendo poderoso Dios. Ahora, no sé si ustedes han considerado esto, pero nuestro Señor Jesús, cuando vivió en la tierra, fue igual a nosotros. Fue un ser humano como nosotros. No sé si lo han considerado, pero Jesús no apareció del cielo y cayó y ya era adulto, sino que por el contrario nació de un vientre y fue bebé como uno de nosotros. A nuestro Dios alguien le tuvo que haber limpiado la cola.
No sé si alguna vez habían pensado en eso, que el poderoso Dios era un niño que dependía de su papá y de su mamá para vivir. María tenía que darle seno para poder alimentarlo. María tenía que limpiarle la cola para que no se ensuciara, probablemente la caca, el piso. Digo a propósito de la palabra caca y piso, ¿oyeron? Para que se recuerden que Dios hizo del 1 y del 2, ¿verdad? Solamente para que piensen un poco en esto, ¿verdad? Porque realmente como creyentes muchas veces no consideramos que Dios se hizo semejante a nosotros. Y esto es una idea hermosísima. Ya les voy a decir por qué. Sin embargo, mi querido Eric les dijo, yo trabajo para college en Australia, soy teólogo, así que me gustan los libros, estudiar un montón. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que en la historia de la iglesia, esta idea de que Dios se hizo ser humano es uno de los misterios más grandes que hay. Imposible de entender completamente. ¿Cómo así que Dios, que es santo, vive en aquel lugar que es inaccesible para los seres humanos, donde los humanos no pueden acercarse porque su santidad es tan fuerte que puede consumirlos? De repente tomó un cuerpo y se vino a la tierra y fue uno entre nosotros y caminó. Es muy difícil entender esta idea de que Dios hizo un ser humano como nosotros. Entonces esto en teología tiene un nombre que ustedes van a repetir conmigo, ¿oyeron? El nombre de esta idea se llama unión hipostática. A ver si repiten conmigo. Unión hipostática. A ver otra vez. Unión hipostática. Un palabrón para decir que Jesús tenía dos naturalezas. Jesús era 100% Dios y al mismo tiempo era 100% humano. 100% Dios, 100% humano. Jesús no era 100% Dios y 50% humano. No. Eso es lo que nosotros en teología llamamos herejía. Jesús no era 50% humano, 50% Dios. No. Eso es una herejía también. Jesús era 100% Dios y 100% humano. Ahora nosotros, de pronto yo le pregunto, hey, ¿estás conmigo? Sí, 100%. Jesús no decía 100%, Jesús decía 200%. O sea, Dios y el ser humano están conmigo, ¿verdad? Tenía dos naturalezas juntas en una persona. Ahora, nuestro querido apóstol Pablo nos lo dice de esta forma en un versículo que probablemente ustedes lo han leído muchas veces, pero tal vez no le han dado la importancia que tiene. Probablemente hasta lo han cantado. Jesús Adrián Romero tenía una canción muy antigua acerca de este poema hermoso que está en Filipenses 2, del versículo 5 al 11, que creo que va a estar en las pantallas para ustedes. Dice lo siguiente: haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, imaginen esto, Dios no se aferró a su divinidad como algo a lo que tengo que dejar y no lo puedo soltar, no, sino que por el contrario, la entregó, la soltó, se vació de su divinidad. No dejó de ser Dios, solamente se vació de sus privilegios, de sus prerrogativas como Dios y se hizo un hombre. Ahora, se humilló de ser Dios y soltó sus poderes, por así decirlo, de Dios, ¿verdad? Y no solamente los soltó, sino que además se hizo ser humano. Es como si se hubiese humillado dos veces. Interesantísimo esto que hace Dios. Y después dice, por lo cual Dios lo exaltó. Si Él se humilló, después Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y algo hermoso dice al final: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, tal vez tú te estás preguntando, Samir, ¿por qué me estás hablando de este montón de cosas teológicas aquí? Tranquilo, ya vamos al punto, no se me aceleren, no se me apresuren. En este pasaje vemos una realidad bastante difícil de comprender. Es la realidad de Dios haciéndose hombre, Dios siendo igual a nosotros. Es una idea hermosísima, pero difícil de entender. Dios se vació de su divinidad, Dios se vació de sus poderes divinos. Eso quiere decir que ya no podía
convertir el agua en vino como Dios, sino que como hombre tenía que hacerlo, ¿verdad? Ya no podía hacer milagros como Dios, sino que como hombre tenía que apelar a estar junto a Dios, conectado con el Espíritu para poder sanar personas. Era un hombre igual a nosotros. Ahora, si ustedes se recuerdan el primer versículo que leímos del nacimiento de Jesús, dice que Él iba a ser Emanuel. ¿Se recuerdan qué significaba Emanuel? Dios con nosotros, ¿verdad? Excelente. Ahora, Emanuel no era el segundo nombre de Jesús. Jesús no se llamaba Jesús Emanuel. No. Ni tampoco se llamaba Jesús apellido Emanuel. No. Era una profecía que habían dado acerca de Dios, en el cual Dios iba a habitar entre los hombres, iba a vivir con nosotros. Y eso hizo Dios. Hay un versículo que me encanta que está en Juan 1:14 y hay una versión muy linda que se llama El Mensaje. Si alguna, ya la están traduciendo al español, si alguno quiere leer una versión de la Biblia más fácil de entender, esta es la versión que necesitas comprar. Se llama El Mensaje. Creo que va a estar en la pantalla el versículo, pero dice lo siguiente: el verbo se hizo carne, hablando de Jesús, el verbo de Jesús, se hizo carne y sangre, o sea, se hizo humano como nosotros. Y dice después, y se mudó a nuestro barrio. Se mudó, díganme un barrio, la Unión Española se llama, la Unión, Unión Española es de equipo, ¿verdad? Sí, bueno. Se mudó a la Unión, se mudó, ¿dónde vivís vos? Museo, se mudó a Museo, ¿dónde vivís vos? Se mudó a La Blanqueada, ¿dónde vivís vos? ¿En dónde? Se mudó a la Unión, ¿dónde te mudaste? Se mudó, Barrio Blanco. Barro Blanco, ese barro estaba extraño, ¿verdad? Blanco. Se mudó a Barro Blanco. Jesús se mudó a nuestro barrio, se vino a vivir conmigo, vivió en el apartamento de 3, en el departamento de 3 cuartitos conmigo, ahí se mudó, se hizo uno de nosotros, tal cual como nosotros. Y esto es algo muy poderoso que nosotros los creyentes tenemos que entender, porque esto a mí me enseña varias cosas de cómo Jesús se relaciona conmigo. Entonces, algo muy sencillo que hoy quiero traerles, es una idea tal vez muy sencilla que tú dices, Samir, ya esto lo sé, pero quiero recordártelo porque probablemente hoy tiene el poder de hacer algo en tu vida. Hoy puede traer esto, tanta fe a tu corazón, que Dios puede traer algo nuevo para el 2025 en tu vida. Yo estoy tan lleno de fe que el día de hoy tú vas a agarrar esta palabra y vas a decir, ¿sabes qué? Lo que falta de este año voy a terminarlo bien, y el año que arranca voy a terminar con Dios en todo. Amén. 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 Entonces les voy a hablar 2 cositas muy rápidamente. Lo primero es que Jesús en su humanidad empatiza con nosotros. Hay un versículo que me encanta que está en Hebreos 4:15 que dice, no tenemos un sacerdote, creo que aparece en las pantallas, no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Cuando hablan de este sacerdote, hablan de Jesús. O sea que en cierta forma está diciendo, Jesús no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que Él ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Y la única diferencia, aunque sin pecado. Pero quiero quedarme en esto, de la misma manera que nosotros. El hecho de que una de las naturalezas de Jesús sea humana, le permitió relacionarse, compadecerse e incluso simpatizar completamente con la experiencia humana. Nosotros los cristianos tenemos un problema, y los creyentes en general, y no solamente nosotros, el mundo en general. Y es que cuando pensamos de Jesús, pensamos en un ser tan grande, tan poderoso, que sí lo es, no estoy diciendo que no es, pero en su naturaleza humana Él se hizo igual a nosotros. En Jesús, Dios vivió las mismas experiencias que nosotros vivimos. Entonces déjenmelo ponérselo de esta forma. Cuando Jesús era pequeño y era un bebé, Sofi dentro de poco va a estar ahí cargando Emita, ¿verdad? Ahí va a estar, le hubiese pedido a Luca para hacer el ejemplo aquí a Noé, ¿verdad? Pero imagínense, muchos de ustedes han sido padres, la mayor parte de ustedes va a ser padres dentro de unos cuantos años, pero piensen en esto. Jesús nace de María, es Dios y acaba de salir del vientre de una mujer. O sea que nosotros, tú sabes, como cuando uno va a un parque o algo que te dicen, te ofrecen la full experience, ¿verdad?
Vas a pasar por todo. Jesús llegó al parque temático de los seres humanos y le ofrecieron la full experience, ¿verdad? Entonces Jesús sale por el canal, como cualquier ser humano sale por el canal, ¿verdad? Nace gritando, como cualquiera de nosotros nacemos gritando. La mamá lo tiene que agarrar y está todo lleno de sangre, porque acaba de ser, perdón la palabra, parido, ¿verdad? Como cualquier otro ser humano. Lo tiene María en sus bracitos, ¿verdad? Y ahí está Jesús gritando, como un loco, porque el pobre acaba de nacer, acabó de tener la experiencia de nacer en el mundo de los humanos y está perdido. Por Dios, yo creé esto, no puede ser. ¿Dónde estamos, verdad? Ahí está, en los brazos de su mamá María, ahí está, lindo. María tiene que darle seno para que él pueda sobrevivir. José tiene que limpiarle la cola para que esté limpio. No solamente eso, sino que Jesús va a pasar el próximo año, más o menos, sin poder caminar. No va a caminar, tiene que aprender a caminar como un ser humano aprendió a caminar. No solamente eso, tiene que aprender a hablar más adelante y va a durar otro tiempito más para poder hablar, ¿verdad? Dios tuvo que aprender a caminar y tuvo que aprender a hablar como cualquier otro ser humano. Probablemente llegó a la adolescencia y en la adolescencia las hormonas estaban, ¿verdad? Loco. Veía a las chicas hebreas y decía, este es el día que el Señor hizo para mí, ¿verdad? Probablemente. Porque si vivió la experiencia humana completa y fue tentado en todo, no puede ser que lo que tú hayas vivido, Él no lo haya vivido. Él tuvo que haber vivido exactamente también las experiencias que nosotros hemos vivido. Eso quiere decir que probablemente nuestro Señor como ser humano vivió la experiencia de dolor, de ansiedad, de angustia. ¿Algún trauma? Probablemente. No sé si ustedes alguna vez se habían percatado leyendo la Biblia, pero José aparece en los primeros 3 capítulos de los evangelios y después desaparece. Probablemente José murió joven. Probablemente Jesús perdió a su padre joven. Probablemente creció sin su papá Jesús, sin su padre terrenal. Dios en el cielo está, pero su padre terrenal probablemente murió muy temprano. No solamente eso, Jesús probablemente tuvo que agarrarse y echarse al hombro a su familia porque era el hijo mayor, tuvo que aprender el trabajo de su papá como carpintero y sacar adelante a su familia, porque la Biblia también nos dice que Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Eso quiere decir que nuestro Señor supo lo que es necesidad. Hay muchos de nosotros que pensamos, es que Dios es tan glorioso que no entiende mi deseo, mi necesidad por salir adelante. No, quiero decirte, Jesús lo entiende. Jesús simpatiza contigo. Jesús empatiza con todas tus situaciones como ser humano. Estás sufriendo de ansiedad, estás pasando por una situación muy difícil. Probablemente Jesús también lo hizo. ¿Se acuerdan cuando estaba en el Monte de los Olivos y sudaba sangre? Era tanta ansiedad por la que estaba pasando que la vivió tal cual como tú. De hecho, te lo voy a poner de esta forma incluso más difícil de entender. Dios estaba ansioso. Cuando Jesús tenía hambre, Dios tenía hambre. Cuando Jesús tenía sed, Dios tenía sed. Cuando Jesús fue a comer arepas donde María, Jesús probó las arepas. Ya dije que María era venezolana o colombiana, ¿viste? José le hizo algún día un asado. Ya dije que José es uruguayo también, ¿verdad? Dios comió como cada uno de nosotros. Es hermoso pensar que nuestro Señor comprende realmente nuestra experiencia. Dios te comprende a ti. Dios te comprende a ti. Dios ha vivido las cosas que tú has vivido. Cuando tú tienes necesidad y tú crees, es que Dios no entiende por lo que yo paso, es muy grande, muy santo para saber lo que yo estoy pasando. No es verdad. Dios vivió un ser humano como tú. Dios conoce tu experiencia. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Y no lo sabe porque Él es omnisciente y sabe todas las cosas. No. Lo vivió en carne y hueso. En su pellejo lo sintió. No hay tal cosa que tú vivas que Dios no pueda comprender. Y esto a mí me emociona un montón, porque entonces me hace pensar qué bueno que es Dios. Me hace entonces pensar qué lindo es que Dios sabe quién soy yo. Me hace pensar qué bueno es saber que cuando yo estoy tentado no es algo que Él no entiende porque es muy santo. No, Él lo vivió de primera mano también. No pecó y eso me da un ejemplo que yo puedo seguir, pero no quiere decir que no
sabe lo que es. No sabe lo que es, no, lo sabe de primera mano. Y esto me hace entender otra cosa, y es que Dios no le teme a nuestras debilidades. Dios no le teme a nuestras vulnerabilidades, porque Él las vivió y Él las entendió. Jesús conoce la condición humana y no la conoce porque alguien se la contó, la conoce porque Él la vivió de primera mano. Así que si tú en estas mañanas, tú me dices, Samir, ¿sabes qué? Yo estoy luchando con cosas en mi vida. Estoy pasando por un periodo de mucha ansiedad. Estoy pasando por un periodo de mucha necesidad. Estoy lidiando con malos hábitos. Estoy lidiando con adicciones, con cosas que no he podido superar. Quiero decirte algo, Dios no está allá arriba diciendo, mira, qué pobre desgraciado este que está viviendo allá. No dice, hijo, hija, te entiendo porque yo lo viví. Quiero decirte algo. Tal vez tú eres soltero o soltera y me dices, Dios no entiende lo que es que yo viva soltero. ¿Cómo que no? 33 años y lo que sabemos es que no se casó. Entiende tu vida, entiende por lo que tú pasas. No, pero es que Él no sabe lo que es lidiar con la idea de no tener hijos o estar lidiando con una situación donde como pareja no podemos concebir ahora mismo. Quiero decirte, no tuvo hijos, sabe por lo que tú estás pasando. Tú sabes lo que es ser un hombre de 33 años judío y no tener un hijo, cuando probablemente deberías haberte casado hace 10 años atrás. Él lo sabe. Tú has sido difamado, quiero decirte, tu Señor fue difamado. Has tenido necesidades financieras, quiero decirte, tu Señor tenía necesidades financieras. Dios no vino a la tierra rico y vivió en un palacio, no, nació en un pesebre muy pobre y humilde. El Señor entiende todo lo que tú pasas. Ahora tú me dices, no, Samir, pero es que Dios no sabe lo que es gozo. Este Dios al que yo sirvo está todo el tiempo serio y enojado. No. También la Biblia nos dice que Él entiende tu gozo, tu emoción, tu alegría por las cosas que la vida te ha ofrecido. Entonces el Señor entiende totalmente la experiencia humana. Entiende totalmente la experiencia humana. Y lo más hermoso es que nos da un ejemplo de cómo vivir. Porque la experiencia humana que Él vivió es el mejor ejemplo de nosotros. Hoy tenemos a un Dios que se compadece de nosotros porque vivió lo mismo que nosotros vivió, pero también nos dejó un ejemplo de cómo ser humanos realmente. Amén. Esto es uno de los secretos mejor guardados del cristianismo y una de las cosas más poderosas que nosotros podemos vivir. Entonces, les dije, primero, Jesús en su humanidad empatiza con nosotros, pero recordemos, este Dios se hizo humano, pero no dejó su divinidad completamente. Él seguía siendo Dios y el día de hoy sigue siendo Dios humano. La Biblia nos habla de Jesús como el hombre Jesucristo o el Dios hecho hombre. Eso quiere decir que incluso hoy todavía mantiene 100% Dios, 100% humanidad, pero como humano no se entiende, pero como Dios en su divinidad nos empodera. En su divinidad nos empodera. Entonces dijimos que Él nos entiende, claro que sí, que Él se compadece de nosotros, claro que sí, que Él empatiza con nosotros, claro que sí, pero en su divinidad también nos quiere empoderar. Entonces si seguimos leyendo Hebreos 4, pero ahora el versículo 16, que creo que va a aparecer en la pantalla, dice lo siguiente: ya que tenemos un Dios que puede vivir, que ha vivido y experimentado todo lo que nosotros hemos vivido, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayuden oportunamente. Cuando la necesitamos, encontramos la gracia de Dios. Ahora, lo que me encanta es que la Biblia nos dice que nuestro Dios es el Dios de toda gracia. En 1 de Pedro 5:10, aquellos que son creyentes más viejitos, así como yo, no digo viejitos en edad, sino hace mucho tiempo, ¿verdad? Que son creyentes hace mucho tiempo. Había una canción viejita de Marcos Witt que decía, más el Dios de toda gracia. ¿Se acuerdan? Viste, aquí hay unas cuantas que están conmigo, ¿verdad? El Dios de toda gracia, ese es nuestro Dios, es el Dios de toda gracia. Lo que me gusta con esa idea es que entonces nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios nunca se va a acabar, jamás va a acabar. Porque Él es el Dios de toda gracia. O sea, toda la gracia que existe en el universo viene de Él. No se le acaba. Es infinita, es eterna, jamás se va a acabar. Esa es la gracia de Dios. Ahora, mi problema, perdonen que se los voy a decir a ustedes, mi problema con ustedes y conmigo en ocasiones también,
Es que muchas veces nosotros entendemos la palabra gracia de una forma muy corta o muy pequeña. Y es que entendemos gracia como algo que es solamente para salvación. Es un regalo inmerecido que Dios me dio. La salvación, soy salvo por gracia. Y es como un entendimiento muy cortito de lo que es gracia. Sí, gracia es eso y es muy importante, es gracia para salvarnos. Pero la gracia también tiene otra definición. Y es que la gracia es el empoderamiento o la capacitación divina para hacer algo que en nuestras propias fuerzas no podríamos hacer. Eso es gracia también. Entonces sí, la gracia nos salva, pero también la gracia nos empodera, nos capacita para vivir la vida de Dios con nosotros. Y eso me encanta, porque la gracia se ve manifestada en muchas formas. Por ejemplo, hay gracia, como por ejemplo lo que nosotros llamamos los dones del Espíritu. Dios le da gracia a algunos para orar por los enfermos y que estén sanos. Nos da gracia para profetizar, nos da gracia para discernir espíritus, habla la Biblia de este tipo de cosas, nos da gracia para que veamos milagros, ¿verdad? Entonces eso es una forma de gracia. Pero también hay gracias, por ejemplo, para vivir una vida de santidad, para resistir las tentaciones, para romper malos hábitos, para acabar con las adicciones de nuestra vida. De la misma forma hay gracia que nos equipa para resistir las dificultades de la vida, para pelear y atravesar tiempos difíciles. También hay gracia que nos capacita para romper los límites de nuestra vida, que vivamos una vida realmente en lo que Dios nos ha llamado a vivir. Hay gracia que nos cambia la mentalidad para que podamos pensar más o menos, no, mentira, completamente como Dios quiere que nosotros pensemos. La gracia de Dios nos habilita para vivir todo lo que Él quiere para nosotros. Me encanta eso. La gracia nos habilita para perdonar aquello que creemos que no podemos perdonar. La gracia nos habilita, nos capacita, nos empodera para sanar aquellas cosas, áreas, traumas en nuestra vida, las cuales hemos vivido. La gracia nos capacita, nos empodera para vivir vidas victoriosas. Y lo mejor de todo es que así como recibimos gracias para ser salvos gratuitamente, también la gracia de Dios para vivir como Él quiere viene gratis. No hay que hacer muchas cosas. Es el empoderamiento de Dios para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la forma que Él quiere que nosotros vivamos. La vida cristiana nunca se ha tratado de vivirla con el que más apriete la cara, con el que más arrugas tenga de tanto orar y solamente en las fuerzas de uno mismo, porque así va a ser imposible vivirla. Es la gracia de Dios que nos empodera y nos capacita para vivir en todo aquello que Dios tiene para nosotros. Jesús, en su divinidad, nos empodera para poder vivir vidas en libertad. Amén. Entonces, para terminar, Navidad, nuevamente, Adviento, nuevamente. No tiene que ser solamente un tiempo donde nosotros vivamos para recibir regalos o para dar regalos de vuelta. Eso no es solamente la Navidad. La Navidad también es un tiempo hermoso donde nosotros recordamos, nuestro Señor viene. Nuestro Señor nace nuevamente este año, como todos los años nace, porque lo celebramos de esa forma. Nuestro Señor nace y quiero que nazca en mí. Quiero que su gracia nazca en mí. Quiero recibir su gracia para ser empoderados para vivir de la mejor forma. Tal vez tú dices, Samir, ¿sabes qué? Yo no necesito tanta gracia para esas cosas, pero necesitas gracias para ser un buen esposo. Necesitas gracias para ser una mejor esposa. Necesitas gracia para ser un buen padre. Ayer estaba hablando con Eric y con Sophie y me contaron que a veces ellos se enojan. Los pastores se enojan a veces con los hijos, ¿verdad? Bueno, si conocieran a Lucas, necesito gracia para ser buen padre. Necesito, y bastante oración, exacto, es verdad. Mi hijo necesita también ser salvo, como seguro los de ustedes, ¿verdad? Bueno, necesitamos gracia para vivir de la forma que Jesús nos ha llamado a hacer. El regalo de la, otra palabrota, encarnación, Dios haciéndose hombre, es que en su humanidad no se entiende. Pero en la encarnación también había divinidad. Entonces en su divinidad nos empodera para vivir como Él quiere que vivamos. Amén. ¿Qué les parece si se ponen de pie y terminamos por el día de hoy? El equipo puede venir a la plataforma y me ayuda. Yo quiero hacer algo el día de hoy y es orar. Orar por personas que me digan, ¿sabes qué, Samir?
hay áreas de mi vida donde necesito la gracia de Dios. Necesito el empoderamiento divino para sanar. ¿Sabes qué, Samir? He estado lidiando con mucha ansiedad desde este último tiempo y me encantaría que Dios me pudiera dar su gracia para poder vivir más tranquilo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que la gracia de Dios se manifiesta en paz, que sobrepasa todo el entendimiento que nosotros tengamos. ¿Sabes qué? Tal vez hoy me estás diciendo, Samir, yo he estado viviendo muy triste hace mucho tiempo y necesito gozo, necesito alegría en mi vida. ¿Y sabes qué? La Biblia nos habla que la gracia sobrenatural de Dios puede venir a nosotros como gozo, como alegría, que es lo que fortalece nuestro corazón. Es la fortaleza de nuestra vida. ¿Sabes qué? Tal vez tú me dices, Samir, yo he sido herido en el pasado, he sido herida en el pasado y me cuesta perdonar esta situación en mi vida. ¿Y sabes qué le dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es aquel que a través de su bondad nos atrae el arrepentimiento, pero al mismo tiempo nos capacita para perdonar aquello que no hemos podido perdonar. Tal vez hoy tú me dices, Samir, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por una necesidad económica, financiera y no sé qué hacer, me estoy volviendo loco, no sé cómo llegar a fin de mes. Y yo quiero decirte algo, Dios te puede capacitar con paz, claro que sí, para que vivas, pero también puede darte ideas, porque ¿por qué no? Para prosperar este año nuevo que viene. Eric lo estaba diciendo, creemos que Dios este año los va a bendecir a ustedes. ¿Y por qué no creer que ideas sobrenaturales pueden caer? Donde tú puedas comenzar emprendimientos o cosas que puedas arrancar para que Dios bendiga a ti y a tu familia. ¿Sabes qué? Tal vez dices, Samir, mi matrimonio no viene muy bien y necesito que Dios me ayude para que podamos seguir adelante, porque así como está, tal vez no vamos a seguir. Y tú me dices, ¿por qué no creer que Dios te puede dar gracia para que tu matrimonio pueda estar bien? Para que puedas amar a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja, pero no solamente eso, ser mejor padre, ser mejor madre en la familia en la cual nosotros estamos. Entonces, si tú eres una de esas personas que dices, Samir, yo necesito gracia, creería que la mayor parte de nosotros necesitamos gracia. Hoy es un día hermoso para eso. Es un día donde tú puedes decir, Señor, aquí estoy, derrama de tu gracia sobre mi vida. Derrama de tu gracia sobre mi vida. Acordate, no tienes que dar una ofrenda para que el Dios te derrame gracia. No tienes que simplemente apretar más los ojos para ver si apretando los ojos más Dios te va a dar más gracia. No, es gratis. Es solamente algo que tenemos que recibir por fe. Así que hoy es un buen día para que adorando juntos podamos decirle, Señor, aquí estamos. Necesitamos tu gracia.